El reino del cielo. Los estudios hechos sobre la epopeya de la creación, y otros textos paralelos, por ejemplo, el de Stephen Langdon, en su obra titulada La epopeya babilónica de la creación, demuestran que, en algún momento después del 2000 a.C., Marduk, hijo de Enki, fue el vencedor de una contienda con Ninurta, hijo de Enlil, por la supremacía de los dioses. Los babilonios revisaron entonces el original sumerio, de la epopeya de la creación, y borraron de él todas las referencias a Ninurta y la mayoría de las referencias a Enlil, rebautizando al planeta invasor como Marduk. El ascenso real de Marduk, al estatus de rey de los dioses sobre la tierra, vino acompañado, así pues, por la asignación a él, como homólogo celeste, del planeta de los Nefilim, el 12º planeta. Así pues, como señor de los dioses celestes, de los planetas, Marduk fue también rey de los cielos. Algunos expertos creyeron al principio que Marduk era la estrella polar, o bien otra estrella brillante visible, en los cielos mesopotámicos, en la época del equinoccio de primavera, dado que, al Marduk celeste, se le describía como un brillante cuerpo celeste. Pero, Albert Schott, en su libro titulado Marduk y su estrella, y otros acabaron demostrando definitivamente que todos los textos astronómicos antiguos hablaban de Marduk como de un miembro del sistema solar, dado que otros epítetos describían a Marduk como el gran cuerpo celeste y aquel que ilumina. La teoría creció que Marduk era un dios sol babilonio, similar al dios egipcio Ra, al cual los expertos consideraban también un dios sol. Los textos que describen a Marduk como el que explora las alturas de los distantes cielos, llevando un halo cuyo resplandor inspira miedo, parecían apoyar esta teoría. Pero el mismo texto seguía diciendo que inspecciona las tierras como Shamash, el sol. Si Marduk era, en algunos aspectos semejantes al sol, no podía ser el sol, claro está. Pero, si Marduk no era el sol, entonces, ¿qué planeta era? Los antiguos textos astronómicos no conseguían ajustarse a ningún otro planeta. Basando sus teorías en determinados epítetos, tal como hijo del Sol, algunos expertos indicaron a Saturno. La descripción de Marduk como un planeta rojizo hizo candidato también a Marte. Pero los textos situaban a Marduk en Markas Shame, lo cual significa, en el centro del cielo, y esto convenció a la mayoría de los historiadores de que la identificación más adecuada sería la de Júpiter, el cual está situado en el centro de la línea de planetas. Júpiter, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Pero en esta teoría había una contradicción. Los expertos que la habían planteado eran los mismos que sostenían la idea de que los caldeos no tenían noticia de los planetas que hay más allá de Saturno. Por otra parte, estos expertos contaban a la Tierra como un planeta, mientras afirmaban que los caldeos pensaban que la Tierra era el plano centro del sistema planetario, y omitían a la Luna, que los mesopotámicos contaban, con toda seguridad, entre los dioses celestes. La identificación de Júpiter como 12º planeta, simplemente, no funcionaba. La epopeya de la creación afirma claramente que Marduk era un invasor de fuera del sistema solar, que había pasado junto a los planetas exteriores, incluidos Júpiter y Saturno, antes de colisionar con Tiamat. Los sumerios llamaron al planeta Nibiru, el planeta del cruce, y la versión babilonia de la epopeya conservó la siguiente información astronómica. Planeta Nibiru. Las encrucijadas del cielo y la tierra ocupará. Por encima y por debajo, ellos no cruzarán. Deben esperarle. Planeta Nibiru. Planeta que es brillante en los cielos. Ocupa la posición central. A él rendirán homenaje. Planeta Nibiru. Él es el que, sin cansarse, sigue cruzando por en medio de Tiamat. Que cruzar sea su nombre. Aquel que ocupa el medio. Estas líneas nos proporcionan información adicional y concluyente que indica que, al dividir al resto de planetas en dos grupos iguales, el 12º planeta sigue cruzando por en medio de Tiamat. Su órbita pasa una y otra vez por el lugar de la batalla celeste, donde Tiamat solía estar. Descubrimos que los textos astronómicos que trataban, de un modo altamente sofisticado, de los periodos planetarios, así como las listas de planetas en su orden celeste, sugerían también que Marduk aparecía en algún lugar entre Júpiter y Marte.
Y, dado que los sumerios conocían todos los planetas, la aparición del 12º planeta, en la posición central confirma nuestras conclusiones. Marduk, Mercurio, Venus, Luna, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón. Si la órbita de Marduk pasa por donde estuvo Tiamat en otro tiempo, por un lugar relativamente cercano a nosotros, entre Marte y Júpiter, ¿por qué no hemos visto aún a este planeta que, supuestamente, es tan grande y brillante? Los textos mesopotámicos dicen que Marduk llega a regiones desconocidas de los cielos, en la lejanía del universo. Él explora los conocimientos ocultos, ve todos los rincones del universo. Se le describía como el admonitor de todos los planetas, aquel cuya órbita le permite circundar a todos los demás. Los abraza en sus bandas órbitas, hace un aro a su alrededor. Su órbita era más elevada y más grandiosa que la de cualquier otro planeta. Se le ocurrió así a Franz Kugler, el cual publicó el libro Servicio de Astronomía y Estrella en Babilonia, que Marduk fuera un cuerpo celeste de movimiento rápido, que orbitara en un gran sendero elíptico, al igual que un cometa. Un recorrido elíptico de este tipo, sujeto al Sol, como centro de gravedad, tiene un apogeo, el punto más distante del Sol, desde donde comienza el camino de vuelta, y un perigeo, el punto más cercano al Sol, desde donde comienza su retorno al espacio exterior. Descubrimos que estas dos bases están, ciertamente, asociadas con Marduk, en los textos mesopotámicos. Los textos sumerios decían que el planeta iba de Anur, la base del cielo, a Enun, la morada elevada. La epopeya de la creación decía de Marduk: cruzó el cielo, inspeccionó las regiones. La estructura de lo profundo midió entonces el Señor. Eshara él estableció como su morada prominente. Eshara como una gran morada en el cielo estableció. Una morada era, así pues, prominente, en las regiones profundas del espacio. La otra estaba en el cielo, dentro del cinturón de asteroides, entre Marte y Júpiter. Siguiendo las enseñanzas de su antepasado sumerio, Abraham de Ur, los antiguos hebreos asociaron también a su deidad suprema con el planeta supremo. Al igual que los textos mesopotámicos, muchos libros del Antiguo Testamento dicen que el Señor tenía su morada en las alturas del cielo, desde donde contemplaba los principales planetas mientras aparecían. Un Señor celestial que, invisible, por los cielos se mueve en un círculo. El libro de Job, después de describir la colisión celeste, ofrece estos versículos significativos que nos cuentan a dónde ha ido el elevado planeta. Hacia lo profundo marcó una órbita. Donde la luz y la oscuridad se mezclan está su límite más lejano. No menos explícitos, los salmos esbozan el majestuoso curso del planeta. Los cielos alaban la gloria del Señor. El brazalete repujado proclama su obra. Él sale como un novio del dosel. Como un atleta, se regocija en hacer su carrera. Desde el fin de los cielos él emana, y su circuito está donde estos terminan. Reconocido como un gran viajero en los cielos, remontando el vuelo hasta las inmensas alturas de su apogeo, para, después, bajar, curvándose, en el cielo de su perigeo, se representó al planeta como un globo alado. Dondequiera que los arqueólogos descubrieran restos de pueblos del Oriente Próximo, el símbolo del globo alado aparecía, dominando templos y palacios, tallado en las rocas, grabado en sellos cilíndricos, pintado en las paredes. Acompañaba a reyes y sacerdotes, se colocaba por encima de sus tronos, se cernía por encima de ellos en los escenarios de las batallas, se grababa en sus cuadrigas. Objetos de arcilla, metal, piedra y madera se adornaban con este símbolo. Los soberanos de Sumer, y Akkad, de Babilonia, y Asiria, de Lami, Urartu, de Mari, y Nusi, de Mitanni, y Canaán, todos reverenciaban a este símbolo. Reyes hititas, faraones egipcios, shahs persas, todos proclamaban la supremacía del símbolo y de lo que significaba. Y así fue durante milenios. La convicción de que el 12º planeta, el planeta de los dioses, seguía dentro del sistema solar, y que su gran órbita volvía a pasar periódicamente por las cercanías de la Tierra, era el punto central de las creencias religiosas y de la astronomía del mundo antiguo. El signo pictográfico del 12º planeta, el planeta del cruce, era una cruz. Este signo cuneiforme,
que también significa Anu, y divino, evolucionó en las lenguas semitas hasta la letra Taf, que significaba la señal. Y, ciertamente, todos los pueblos del mundo antiguo consideraban la aproximación periódica del 12º planeta como una señal de trastornos, grandes cambios y nuevas eras. Los textos mesopotámicos hablaban de la aparición periódica del planeta como de un acontecimiento anticipado, predecible y observable. El gran planeta, en su aspecto, rojo oscuro. El cielo divide por la mitad y se levanta como Nibiru. Muchos de los textos que tratan de la llegada del planeta eran augurios que profetizaban el efecto que el acontecimiento tendría sobre la Tierra y la humanidad. Reginald Campbell Thompson, en su libro titulado Informes de los magos y los astrónomos de Nínive y Babilonia, reprodujo varios de estos textos, que describen el avance del planeta mientras bordeaba la posición de Júpiter y llegaba al punto de cruce, Nibiru. Si, desde la posición de Júpiter, el planeta pasa hacia el oeste, habrá un tiempo para morar en la seguridad. La amable paz descenderá sobre la Tierra. Si, desde la posición de Júpiter, el planeta aumenta en brillo, y en el zodíaco de Cáncer se convierte en Nibiru, Akkad se desbordará de plenitud. El rey de Akkad crecerá poderoso. Si Nibiru culmina, las tierras habitarán con seguridad. Los reyes hostiles estarán en paz, los dioses recibirán las oraciones y atenderán las súplicas. No obstante, se esperaba que la aproximación del planeta provocara lluvias e inundaciones, debido a los fuertes efectos gravitatorios. Cuando el planeta del trono del cielo crezca en brillo, habrá inundaciones y lluvias. Cuando Nibiru alcance su perigeo, los dioses darán paz. Se resolverán los problemas. Las complicaciones se aclararán. Lluvias e inundaciones vendrán. Al igual que los sabios mesopotámicos, los profetas hebreos consideraban el tiempo de aproximación del planeta a la Tierra, y el que se hiciera visible a la humanidad como el preludio de una nueva era. Las similitudes entre los augurios mesopotámicos de paz y prosperidad que debían acompañar al planeta del trono del cielo, y las profecías bíblicas de paz y justicia que se establecerían sobre la tierra después del día del Señor, se pueden expresar mejor en boca de Isaías. Y sucederá en el fin de los días. El Señor juzgará entre las naciones y reprobará a muchos pueblos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No levantará espada nación contra nación. Contrastando con las bendiciones de la nueva era que seguirá, al día del Señor, el día mismo se describe en el Antiguo Testamento como un tiempo de lluvias, inundaciones y terremotos. Si vemos estos pasajes bíblicos, al igual que sus homólogos mesopotámicos, como los del tránsito en las cercanías de la Tierra de un gran planeta con una fuerte atracción gravitatoria, las palabras de Isaías se nos harán plenamente comprensibles. Como el ruido de una multitud en las montañas, un ruido tumultuoso como el de una gran cantidad de gente, de reinos, de naciones agrupadas. Es el Señor de los ejércitos, comandando una hueste en la batalla. De tierras lejanas vienen. Desde el confín del cielo. El Señor y sus armas de la ira vienen a destruir toda la tierra. Por eso haré temblar el cielo y se moverá la tierra de su lugar cuando cruce el Señor de los ejércitos, el día de su ardiente cólera. Mientras en la tierra las montañas se derretirán, los valles se agrietarán, la rotación de la tierra se verá afectada. El profeta, Amos predijo explícitamente: sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré ponerse el sol al mediodía y oscureceré la tierra en mitad de la mañana, anunciando: mirad, el día del Señor se acerca. El profeta Zacarías avisó a las gentes que, en un solo día, se detendría el giro de la tierra alrededor de su eje. Y sucederá en aquel día, que no habrá luz, sino frío y hielo. Y habrá un día, conocido solo del Señor, que no habrá día ni noche, cuando en la tarde habrá luz. Sobre el día del Señor, dijo el profeta Joel, el sol y la luna se oscurecerán, las estrellas retraerán su fulgor. El sol se volverá oscuridad, y la luna será como de sangre roja. Los textos mesopotámicos alababan el fulgor del planeta, y sugerían que se podía ver incluso de día, visible al amanecer, desapareciendo de la vista con el ocaso. En un sello cilíndrico encontrado en Nippur, se representa a un grupo de labradores mirando sobrecogidos al 12º planeta, simbolizado por la cruz, visible en los cielos.
Los pueblos de la antigüedad no solo esperaban la llegada periódica del 12º planeta, sino que seguían también su avance. Diversos pasajes bíblicos, concretamente en Isaías, Amos y Job, relatan el movimiento del Señor celestial a través de varias constelaciones. Solo se extiende por los cielos y se remonta a lo profundo de las alturas. Llega a la Osa Mayor, a Orión y Sirio, y a las constelaciones del sur. O bien, su rostro sonríe sobre Tauro y Aries. De Tauro a Sagitario, él irá. Estos versículos describen un planeta que no solo cruza los más altos cielos, sino que también entra desde el sur y se mueve en el sentido de las agujas del reloj, exactamente lo que dedujimos por los datos mesopotámicos. El profeta Habacuc afirmó, de forma muy explícita: el Señor vendrá del sur, su gloria llenará la tierra, y Venus será como luz, por los rayos del Señor que le ha dado. De entre los muchos textos mesopotámicos que tratan este tema, uno es bastante claro. El planeta del dios Marduk, en su aparición. Mercurio, ascendiendo 30 grados del arco celeste. Júpiter, cuando se sitúe en el lugar de la batalla celeste. Nibiru, como ilustra el diagrama esquemático de la Fig. 114, los textos citados hasta aquí no están dando, simplemente, diferentes nombres al 12º planeta, tal como los expertos han supuesto. Más bien se están refiriendo a los movimientos del planeta, y a los 3 puntos cruciales en los que su aparición se puede observar y seguir desde la Tierra. La primera ocasión para observar al 12º planeta, en su regreso a las cercanías de la Tierra, era, así pues, cuando se alineaba con Mercurio, punto A, según nuestros cálculos, en un ángulo de 30 grados con respecto al imaginario eje celeste de Sol-Tierra, el punto más cercano. Acercándose a la Tierra y, de ahí, dando la impresión de ascender, más aún en los cielos terrestres, otros 30 grados, para ser exactos, el planeta cruzaba la órbita de Júpiter, en el punto B, por último, llegando al punto donde tuvo lugar la batalla celeste, el punto más cercano, o, el lugar del cruce, el planeta, es Nibiru, en el punto C, trazando un eje imaginario entre el Sol, la Tierra, y el punto más cercano de la órbita de Marduk. Los observadores en la Tierra veían primero a Marduk alineado con Mercurio en un ángulo de 30 grados en el punto A. Progresando otros 30 grados, Marduk cruzaba la órbita de Júpiter en el punto B. Después, en su punto más cercano, punto C, Marduk alcanzaba el cruce, volvía al lugar de la batalla celeste, el punto más cercano a la Tierra, e iniciaba su órbita de regreso al espacio lejano. La anticipación del día del Señor, en los antiguos escritos mesopotámicos y hebreos, que tuvo su eco en las expectativas de la llegada del reino del cielo, en el Nuevo Testamento, se basaba, de este modo, en las experiencias reales de las gentes de la tierra, en el hecho de haber presenciado el regreso periódico del planeta del reino, a las cercanías de la tierra. La aparición y desaparición periódica del planeta confirma la suposición de su permanencia en órbita solar. En este aspecto, actúa como muchos cometas. Algunos de los cometas conocidos, como el Halley, que se acerca a la Tierra cada 75 años, desaparecían de la vista durante tanto tiempo, que a los astrónomos les resultaba difícil darse cuenta de que se trataba del mismo cometa. Otros de estos cuerpos celestes, solo se han visto en una ocasión para la memoria humana, y se supone que tienen periodos orbitales de miles de años. El cometa Kohoutek, por ejemplo, descubierto en marzo de 1973, llegó hasta los 120 millones kilómetros de la Tierra, en enero de 1974, y desapareció por detrás del Sol poco después. Los astrónomos calculan que volverá a aparecer en algún momento entre los 7.500 y los 75.000 años en el futuro. La familiaridad que se observa en los textos con respecto a las apariciones y desapariciones del 12º planeta sugiere que su periodo orbital es más corto que el calculado para el Kohoutek. Si esto es así, ¿por qué nuestros astrónomos no son conscientes de la existencia de este planeta? Lo cierto es que, incluso una órbita que fuera la mitad de larga que la de la cifra más baja del Kohoutek, llevaría al 12º planeta, a una distancia 6 veces superior a la que nos separa de Plutón, una distancia que impediría que el planeta fuera visible desde la Tierra, dado que difícilmente podría reflejar la luz del Sol.
De hecho, los planetas conocidos más allá de Saturno se descubrieron de forma matemática, no visual. Los astrónomos descubrieron que las órbitas de los planetas conocidos parecían estar afectadas por otros cuerpos celestes. Quizás, este podría ser también el sistema para descubrir al 12º planeta. Ya se ha especulado sobre la existencia de un planeta décimo, que, aunque invisible, parece sentirse a través de sus efectos sobre las órbitas de determinados cometas. En 1972, Joseph Flavius Brady, del laboratorio Lawrence Livermore de la Universidad de California, descubrió que las discrepancias en la órbita del cometa J podían deberse a un planeta del tamaño de Júpiter, que orbitara al Sol cada 1800 años. A una distancia estimada de 9.600.000.000 kilómetros, su presencia solo se podría detectar matemáticamente. Aunque tal periodo orbital no se puede descartar, las fuentes mesopotámicas y bíblicas ofrecen potentes evidencias de que el periodo orbital del 12º planeta es de 3.600 años. El número 3.600 se escribía en sumerio como un gran círculo. El epíteto del planeta, Shar, soberano supremo, tenía también el significado de un círculo perfecto, un ciclo completo. También significaba el número 3600. Y la identidad entre los tres términos, planeta, órbita, 3600. No puede ser una mera coincidencia. Beroso, el sabio sacerdote y astrónomo babilonio, hablaba de 10 soberanos que reinaron en la tierra antes del diluvio. Resumiendo los escritos de Beroso, Alejandro Polistor escribió: en el segundo libro estaba la historia de los 10 reyes de los caldeos, y los periodos de cada reinado, que sumaban en total 120 shars, es decir, 432.000 años, para llegar a la época del diluvio. Avideno, un discípulo de Aristóteles, citó también a Beroso, al respecto de los 10 soberanos antediluvianos cuyo reinado sumaba en total 120 shars, y aclaró que estos soberanos y sus ciudades se encontraban en la antigua Mesopotamia. Se dice que el primer rey del país fue Aloro, este reinó 10 shars. Un shar se estima que son 3.600 años. Después de él, Alapro reinó 3 shars. A este le sucedió Amilaro, de la ciudad de Pantibiblón, que reinó 13 shars. Después de este, Amenón reinó 12 shars. Él era de la ciudad de Pantibiblón. Después, Megaluro, del mismo lugar, 18 shars. Más tarde, Daos, el pastor, gobernó por el espacio de 10 shars. Hubo después otros soberanos, y el último de todos fue Sisitro. De manera que, en total, la cifra asciende a 10 reyes, y el término de sus reinados asciende a 120 shafs. También Apolodoro, de Atenas, hablaba de las revelaciones prehistóricas de Beroso, en términos similares. 10 soberanos reinaron durante un total de 120 shars, 432.000 años, y el reinado de cada uno de ellos se midió también en los 3.600 años de las unidades shar. Con la llegada de la sumerología, los textos de antaño, a los cuales se refería Beroso, se encontraron y se descifraron. Eran las listas de reyes sumerios que, según parece, transmitieron la tradición de los 10 soberanos antediluvianos que gobernaron la tierra desde los tiempos en que el reino fue bajado del cielo, hasta que el diluvio barrió la tierra. Una lista de reyes sumerios, conocida como el texto WB 144, documenta los reinados divinos en 5 asentamientos o ciudades. En la primera ciudad, Eridu, hubo 2 soberanos. El texto prefija ambos nombres, con el título silábico, A, que significa progenitor. Cuando el reino fue bajado del cielo, el reino estuvo primero, en Eridu. En Eridu, Alulim, se convirtió en rey. Él gobernó 28.800 años. Al-Algar, gobernó 36.000 años. 2 reyes la gobernaron por 64.800 años. El reino se transfirió después a otras sedes de gobierno, donde los soberanos recibieron el nombre de En, o Señor, y, en un caso, el título divino de dirigir. Dejó Eridu. Su reino se llevó a Bativirá. En Bativirá. En Menluana, gobernó 43.200 años. En Mengalana, gobernó 28.800 años. El divino Dumuzi, el pastor, gobernó 36.000 años. 3 reyes la gobernaron durante 108.000 años.
Después, la lista cita las ciudades que siguieron, Larak y Sipar, así como sus divinos soberanos. Y, por último, la ciudad de Shuruppak, donde fue rey un humano de parentesco divino. Lo sorprendente del caso, en cuanto a las fantásticas duraciones de estos reinados, es que todas, sin excepción, son múltiplos de 3600. Alulim, 8 por 3600 igual 28800. Al-Algar, 10 por 3600 igual 36000. En Menluana, 12 por 3600 igual 43200. En Mengalana, 8 por 3600 igual 28800. Dumuzi, 10 por 3600 igual 36000. En Cipasiana, 8 por 3600 igual 28800. En Mendurana, 6 por 3600 igual 21600. Ubartutu, 5 por 3600 igual 18000. Otro texto sumerio, WB 62, añadió a Larsa y sus dos soberanos divinos a la lista de reyes, y los periodos de reinado son también múltiplos perfectos del Shar de 3600 años. Con la ayuda de otros textos, la conclusión es que, ciertamente, hubo 10 soberanos en Sumer, antes del diluvio, que todos los reinados duraron demasiados shars, y que, en total, duraron 120 shars, tal como informó Veroso. La conclusión que se sugiere es que, estos shars de reinado estaban relacionados con el periodo Shar, 3600 años, orbital del planeta Shar, el planeta del reino. Que, Alulim reinó durante 8 órbitas del 12º planeta, Al-Algar durante 10 órbitas, etc. Si estos soberanos antediluvianos eran, como sugerimos, Nefilim que vinieron a la Tierra desde el 12º planeta, entonces no debería de sorprendernos que sus periodos de reinado en la Tierra guardaran relación con el periodo orbital del 12º planeta. Los periodos de tales mandatos o reinados se prolongarían desde el momento del aterrizaje hasta el momento del despegue. Cuando un comandante llegaba desde el 12º planeta, el mandato del otro terminaba. Dado que los aterrizajes y despegues debían guardar relación con la aproximación a la Tierra del 12º planeta, los mandatos solo se podían medir en estos periodos orbitales, en shars. Como no, se podría preguntar si cualquiera de los Nefilim, después de llegar a la Tierra, podía permanecer al mando, aquí, durante los pretendidos 28.800, o 36.000 años. No nos sorprende que los expertos digan que la duración de estos reinados es legendaria. Pero, ¿qué es un año? Nuestro año es, simplemente, el tiempo que le lleva a la Tierra completar una órbita alrededor del Sol. Dado que la vida se desarrolló en la Tierra, cuando ya estaba orbitando al Sol, la vida en la Tierra sigue el patrón de esta duración orbital. Incluso un tiempo orbital mucho menor, como el de la Luna, o el ciclo día-noche, tiene la fuerza suficiente como para afectar a casi todas las formas de vida en la Tierra. Vivimos tal cantidad de años porque nuestros relojes biológicos están ajustados a tal cantidad de órbitas de la Tierra alrededor del Sol. Existen pocas dudas de que la vida, en otro planeta se temporizaría, en función de los ciclos de ese planeta. Si la trayectoria del 12º planeta alrededor del Sol, tuviera tal extensión, que una órbita suya se llevara a cabo en el mismo tiempo que a la Tierra le lleva a hacer 100 órbitas, un año de los Nefilim equivaldría a 100 años nuestros. Si su órbita fuera 1000 veces más larga que la nuestra, 1000 años de la Tierra equivaldrían a solo un año de los Nefilim. ¿Y qué ocurre si, como sugerimos, su órbita alrededor del Sol durara 3600 años? Entonces 3600 de nuestros años serían solo uno en su calendario, y también un solo año en su vida. El tiempo de mandato, reinado, del que hablan los sumerios y Veroso no sería, de este modo, ni legendario ni fantástico. Solo habría durado 5, 8 o 10 años de los Nefilim. En capítulos previos hemos mencionado que la marcha de la humanidad hacia la civilización, a través de la intervención de los Nefilim, pasó por 3 etapas, separadas por periodos de 3600 años. El periodo neolítico, alrededor de 11.000 a.C., la fase de la alfarería, alrededor del 7.400 a.C., y la repentina civilización sumeria, alrededor del 3.800 a.C.
No resulta improbable, por tanto, que los Nefilim revisaran periódicamente, y tomaran la resolución de continuar el progreso de la humanidad, dado que podían reunirse en asamblea cada vez que el 12º planeta se acercaba a la Tierra. Muchos historiadores, por ejemplo, Heinrich Zimmer, que escribió el libro La Babilonia y el Génesis hebreo, han indicado que el Antiguo Testamento transmitía también las tradiciones de los jefes antediluvianos o antepasados, y que, en la línea de Adán hasta Noé, el héroe del diluvio, se enumeraba a 10 soberanos. Viendo en perspectiva la situación previa al diluvio, el libro del Génesis, capítulo 6, describe el desencanto divino con la humanidad. Le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra, y el Señor dijo: destruiré al hombre, al que he creado. Y el Señor dijo: mi espíritu no protegerá al hombre para siempre. Después de errar, él no es más que carne. Y sus días serán 120 años. Generaciones de historiadores han leído este versículo, que sus días sean 120 años, como la concesión de Dios al hombre de un lapso vital de 120 años. Pero esto no tiene sentido. Si el texto trata de la pretensión de Dios de destruir a la humanidad, ¿por qué, en la misma frase, le iba a ofrecer al hombre una larga vida? Y nos encontramos con que, tan pronto pasó el diluvio, Noé vivió bastante más del supuesto límite de 120 años, al igual que sus descendientes. Sem vivió 600 años, Arpaxad vivió 438 años, Selah vivió 433 años, etc. Intentando aplicar el lapso de 120 años al hombre, los historiadores ignoran el hecho de que el lenguaje bíblico no emplea un tiempo verbal futuro. Sus días serán, sino pasado, y sus días serán 120 años. La pregunta obvia, por tanto, es la siguiente: ¿al lapso de vida de quién se refieren aquí? Nuestra conclusión es que la cantidad de 120 años se entendía que se aplicaba a la deidad. El fijar un acontecimiento trascendental en su adecuada perspectiva temporal es un rasgo común de los textos épicos sumerios y babilonios. La epopeya de la creación comienza con las palabras Enuma Elish, cuando en las alturas. El relato del encuentro del dios Enlil y la diosa Ninlil se sitúa en el tiempo, cuando el hombre aún no había sido creado, etc. El lenguaje y el propósito del capítulo 6 del Génesis tenían el mismo objetivo: situar los acontecimientos trascendentes de la gran inundación en su correcta perspectiva temporal. La primera palabra del primer versículo del capítulo 6 es «cuando». Cuando los terrestres comenzaron a crecer en número sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas. Prosigue la narración, fue el momento en que los hijos de los dioses vieron que las hijas de los terrestres eran compatibles, y tomaron para sí por esposas a las que eligieron, momento en el cual los Nefilim estaban en el país en aquellos días, y también después, cuando los hijos de los dioses cohabitaron con las hijas de los terrestres y concibieron. Ellos fueron los poderosos que eran de Olam, el pueblo del Shem. Fue entonces, en aquellos días, cuando el hombre estaba a punto de ser barrido de la faz de la tierra por el diluvio. ¿Cuándo fue exactamente eso? El versículo 3 nos dice, inequívocamente, cuando su edad, la de la deidad, era de 120 años. 120 años, no del hombre, ni de la tierra, sino de los poderosos, el pueblo de los cohetes, los Nefilim. Y su año era el Shar 3600 años terrestres. Esta interpretación no solo aclara los desconcertantes versículos del Génesis 6, sino que también demuestra de qué modo se ajusta a la información sumeria. 120 Shar, 432.000 años terrestres, habían pasado entre la llegada a la tierra de los Nefilim y el diluvio. Antes de volver a los antiguos documentos sobre los viajes de los Nefilim a la tierra, y su asentamiento en ella, habría que responder a dos cuestiones básicas. ¿Podrían evolucionar en otro planeta unos seres que, obviamente, no son muy diferentes de nosotros? Y también, dispusieron estos seres, hace 500.000 de años, de la posibilidad del viaje interplanetario. La primera pregunta nos lleva a otra aún más fundamental. ¿Existe vida, tal como la conocemos, en alguna otra parte, además de en nuestro planeta?
Los científicos saben ahora que existen innumerables galaxias como la nuestra, que tienen incontables estrellas como nuestro Sol, con cantidades astronómicas de planetas que pueden proporcionar todas las combinaciones imaginables de temperatura, atmósfera y componentes químicos, ofreciendo miles de millones de posibilidades para la vida. Los científicos también han descubierto que nuestro propio espacio interplanetario no está vacío. Por ejemplo, existen moléculas de agua en el espacio, los restos de lo que se cree que hayan sido nubes de cristales de hielo que, según parece, envolvían a las estrellas en sus primeros estados de desarrollo. Este descubrimiento da apoyo a las insistentes referencias mesopotámicas a las aguas del Sol, que se mezclaron con las aguas de Tiamat. También se han encontrado moléculas básicas de materia viva flotando en el espacio interplanetario, haciendo saltar en pedazos la creencia de que la vida solo puede existir dentro de determinado rango de atmósferas o temperaturas. Además, también se ha descartado la idea de que la única fuente de energía y calor disponible para los organismos vivos es la que emite el Sol. Así, la nave espacial, Pioneer 10, descubrió que Júpiter, a pesar de estar mucho más lejos del Sol que la Tierra, era tan cálido que debía de tener sus propias fuentes de energía y calor. Un planeta con abundancia de elementos radiactivos en sus profundidades no solo generaría su propio calor, sino que también experimentaría una sustancial actividad volcánica. Esta actividad volcánica proporciona una atmósfera. Si el planeta es lo suficientemente grande como para ejercer una fuerte atracción gravitatoria, podrá conservar su atmósfera casi indefinidamente. Esta atmósfera, a su vez, generará un efecto invernadero. Protegerá al planeta del frío del espacio y evitará que el calor del planeta se disipe en el espacio, del mismo modo que la ropa nos mantiene calientes, al no dejar que el calor del cuerpo se disipe. Si tenemos esto en cuenta, las descripciones del 12º planeta en los textos antiguos, en las que se dice que iba vestido con un halo, asumen algo más que un significado poético. Siempre se refieren a él como a un planeta radiante, el más radiante de los dioses es, y en las representaciones gráficas se le muestra como un cuerpo que emite rayos. El 12º planeta podía generar su propio calor y retenerlo gracias a su capa atmosférica. Los científicos han llegado también a la inesperada conclusión de que la vida no solo evolucionó en los planetas exteriores, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, sino que, probablemente, evolucionó allí de hecho. Estos planetas están compuestos de los elementos más ligeros del sistema solar, tienen una composición más parecida a la del universo en general y ofrecen profusión de hidrógeno, helio, metano, amoníaco y, probablemente, neón y vapor de agua en sus atmósferas, todos los elementos necesarios para la producción de moléculas orgánicas. Para el desarrollo de la vida, tal como la conocemos, es esencial el agua. Los textos mesopotámicos no ofrecen dudas al respecto de que el 12º planeta era un planeta acuoso. En la epopeya de la creación, en la lista de los 50 nombres del planeta, aparece un grupo de ellos que presumen sus aspectos acuosos. Basándose en el epíteto Azar, rey acuoso el que establece los niveles del agua, los nombres describen al planeta como Azaru, rey acuoso noble y brillante, Azaruludu, rey acuoso noble y brillante, cuya profundidad es abundante, etc. Los sumerios no dudaban de que el 12º planeta fuera un planeta verdoso de vida. De hecho, le llamaban Namtiyaku, el dios que mantiene la vida. También era el que concede el cultivo, creador del grano y las hierbas, que hacen que la vegetación crezca, que abre los pozos, repartiendo agua en abundancia, el irrigador del cielo y la tierra. Los científicos han llegado a la conclusión de que la vida no evolucionó sobre los planetas terrestres, con sus pesados componentes químicos, sino en los bordes exteriores del sistema solar. Desde ahí, el 12º planeta vino hasta el centro, un planeta rojizo, refulgente, que generaba e irradiaba su propio calor, ofreciendo en su propia atmósfera los ingredientes necesarios para la química de la vida. Si existe un enigma, es el de la aparición de la vida sobre la Tierra. La Tierra se formó hace unos 4.000 millones, 500 millones, y los científicos creen que las formas más simples de vida se encontraban ya presentes pocos centenares de millones de años después. Esto es, simplemente, demasiado pronto para conseguirlo.
Según diversos indicios, las formas de vida más antiguas y sencillas, con más de 3.000 millones de años de antigüedad, tenían moléculas de origen biológico, no biológico. Esto significa, dicho de otra manera, que la vida que había en la Tierra, en tan poco tiempo después de que el planeta naciera tenía que ser, necesariamente, descendiente de alguna forma de vida previa, y no el resultado de la combinación de elementos químicos y gases sin vida. Lo que sugiere todo esto, a los desconcertados científicos, es que la vida, que no pudo evolucionar fácilmente en la Tierra, no evolucionó, de hecho, en la Tierra. En la revista científica, ICAR, en septiembre de 1973, el premio Nobel, Francis Crick, y el Dr. Leslie Orgel, avanzaron en la teoría de que la vida en la Tierra puede haber surgido, a partir de minúsculos organismos de un planeta distante. Ellos dieron a conocer sus estudios, debido a la conocida incomodidad entre los científicos acerca de las teorías en curso sobre los orígenes de la vida en la Tierra. ¿Por qué hay solo un código genético para toda la vida terrestre? Si la vida comenzó en un caldo de cultivo primigenio, como creen la mayoría de los biólogos, debería de haberse desarrollado cierta variedad de códigos genéticos. Y, también, ¿por qué el molibdeno juega un papel clave en las reacciones enzimáticas, que son esenciales para la vida, siendo el molibdeno un elemento químico tan raro en la Tierra? ¿Por qué elementos tan abundantes en la Tierra, como el cromo y el níquel, son tan muy poco importantes en las reacciones bioquímicas? Pero lo más singular de la teoría planteada por estos dos científicos, Crick y Orgel, no era solo que toda la vida en la Tierra pudiera haber surgido de un organismo de otro planeta, sino que tal inseminación fuera deliberada, que seres inteligentes de otro planeta lanzaran la semilla de la vida desde su planeta a la Tierra en una nave espacial, con el propósito expreso de comenzar la cadena de la vida en la Tierra. Sin la ventaja de los datos que se proporcionan en este libro, estos dos eminentes científicos se acercaron mucho a la realidad. No hubo una inseminación premeditada. Lo que hubo fue una colisión celeste. Un planeta portador de vida, el 12º planeta, y sus satélites, colisionaron con Tiamat y la partieron en dos, creando la Tierra con una de sus mitades. Durante esta colisión, el aire y el suelo portadores de vida del 12º planeta inseminaron la Tierra, dándole las primitivas y complejas formas de vida biológicas para cuya temprana aparición no existe otra explicación. Solo con que la vida en el 12º planeta comenzara un 1% antes que en la Tierra, habría comenzado unos 45 millones de años antes. Aún con este mínimo margen, seres tan desarrollados como el hombre estarían viviendo ya sobre el 12º planeta, cuando los primeros mamíferos acababan de aparecer sobre la Tierra. Si aceptamos este comienzo anterior para la vida sobre el 12º planeta, pudo existir la posibilidad de que sus gentes fueran capaces de viajar por el espacio hace solo 500.000 años.